Esta es la historia real de Detrás de las Máscaras. Manuel González nunca fue un hombre normal. Todos sabían de aquel hecho sombrío que oscureció su vida para siempre. De padres católicos ortodoxos, de muy pequeño, le fue inculcada la religión a puntos extremistas. Todos los vicios del fanatismo religioso se replicaban en la familia González y Manuel se fue nutriendo de ellos. Todo comenzó cuando encontraron al pequeño Manuel en el gallinero de la familia. Entrada la década del 30, era normal que cualquier familia de las Heras, en Mendoza, contara con su propia granja. Luego de ser buscado por horas por su mamá, Manuel estaba en silencio absoluto, sumido en una hipnótica tarea. Con una navaja que empezó a afilar, estaba a punto de cometer su primer acto sangriento. Cuando la madre entró al corral, el acto ya estaba cometido. Manuel le había extirpado el rostro a las gallinas del corral. No les cortaba la cabeza, solo les mutilaba la cara, vivas. Después de una impresionante paliza, fue absuelto de su penitencia familiar a los 20 días. Pasaron un par de meses para que los conejos de la familia corrieran la misma suerte. Manuel los tomaba por el cuello, les clavaba sin piedad el cuchillo bajo el mentón a los animales y circundaba sus rostros hasta quitárselos por completo. Después se quedaba observando cómo los desgraciados animales padecían espasmos de dolor hasta morir en sus manos, obnubilado por la nefasta forma que adquirían sus víctimas. El padre Contreras determinó que estaba poseído. Manuel fue torturado durante meses, entre supuestos exorcismos, terapias de shock, recomendadas por un médico de la zona, palizas incesantes propiciadas por la familia y toda clase de improperios y castigos psicológicos, esbozado por familiares e intrusos que acudían a ver el espectáculo. Nada de esto sirvió para aplacar aquella mirada oscura que escondía tras los ojos de Manuel, quien fue creciendo sumergido en una soledad absoluta. A los 20 años, Manuel conoció a Estela en un retiro espiritual. Estela tenía sus facultades mentales disminuidas, pero esto no le impidió enamorarse de Manuel y darle 5 hijos. A los 30 años, y con algo de estabilidad económica, comenzó a gustarle un extraño para Estela y sus hijos hobby: hacer caretas. Cualquier material le venía bien: cartón, yeso, plástico, tela y papel. Pasaba horas construyendo máscaras que nada tenían de divertidas y dulces, sino por el contrario, eran grotescas. Un día hizo que su cuñada tomara una foto de su familia, haciéndole poner a sus hijos aquellas horribles piezas. Las máscaras eran horribles, las fotos también, pero Manuel sentía un enorme placer, una sensación maravillosa y distinta. Sus ojos llameaban de ira, de odio. En aquella imagen veía el reflejo real de su alma, de su concepción personal de alma, aquel cuerpo de niño castigado por la vida, padeciendo los horrores del pasado, reflejados en un rostro desagradable, mutilado, sufriente, como esas gallinas, como aquellos conejos. Entonces su rutina cambió. Se sumergió en el altillo de su casa, pasaba horas nocturnas fabricando las más nefastas máscaras. Primero, fotografió varias veces a sus hijos con sus horripilantes creaciones, incluyéndose también él, hasta que las escasas luces de Estela y la firmeza de su cuñada, más los llantos de los niños al ser obligados a tomarse fotos, portando eso en la cara, viéndolo a él como un monstruo, detuvieron sus imparables ganas. Después entonces tuvo que buscar a algunos vecinos de la zona, los seducía con dulces, los hacía enmascararse
y les tomaba fotos, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Un día unos trabajadores, quienes sospecharon de aquella escena en donde un hombre se afanaba por capturar imagen de chicos, quienes entre llantos y dudas posaban ante él con mucho miedo. Luego de increparlo y de no contar con respuestas, Manuel no hablaba, mucho menos en situaciones de violencia. Los hombres le dieron una feroz golpiza. Los golpes no sirvieron de nada. Manuel salía a la madrugada de su casa, cargando un bolso con su cámara y sus obras, y viajaba varios kilómetros. Buscaba chicos a quienes tentar y con quienes fomentar su práctica. Dicen que hasta llegó a Tunuyán en su búsqueda, pero sobre todo sus modelos eran niños del centro de Las Heras y las fincas de los alrededores. Incluso, a veces, colocó máscaras en pequeños monos que fotografió. Algunos de los circos de la época todavía guardan esas fotografías. Monos con máscaras de niños. El rumor se echó a rodar. Un loco tomaba fotos de niños, preocupaba a vecinos y terminó por alarmar a las autoridades. Pero una tarde, el pequeño Tomás Silva volvía de la escuela en bicicleta cuando se topó con Manuel en el medio de la calle. Una mano sudorosa y sucia lo tomó por la boca y la nariz, ahogando sus gritos e impidiéndole respirar. Un golpe seco y mortal bastó para dejarlo rendido. Su cuerpecito cabía en una bolsa que fue llevada hasta el sótano de Manuel, quien ahora tenía un modelo dócil y real para enmascarar y fotografiar. El tiempo pasó y comenzaron desapariciones de niños. Primero en el Pastal, después en todo Las Heras. Finalmente niños de todo el Gran Mendoza aparecían en las búsquedas. La situación se mantenía en secreto, pero era una preocupación de toda la provincia. Una tarde, Manuel, atrapado, desquiciado y perseguido, terminó de enloquecer. Estela no estaba. Había salido con Juan, el más pequeño de sus hijos. Al anochecer, la desgraciada mujer volvió a la casa para encontrar todas las luces apagadas. Con cautela entró a la casa, preguntaba por Manuel. El pequeño Juan se quedó en la vereda. Le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, sintió un grito infernal de su mamá, un grito desgarrador. Corrió en búsqueda de algún vecino. Entre la sensación de temor reinante y la desconfianza que generaba Manuel, llamaron a la policía. Horas más tarde la policía llegó al lugar. Irrumpieron en la casa de los González y comenzaron a buscar. Un oficial abrió la puerta del dormitorio de Manuel y encontró a alguien tirado, con una horripilante máscara, sin dejar de apuntar, gritando que se quede quieto. Pudieron ver que era el cuerpo de Estela, sin vida. Continuaron la búsqueda hasta el sótano, y lo que encontraron ahí fue una imagen de la que ninguno de aquellos oficiales jamás se pudo olvidar. Tirados como basura, sucios, apilados, mutilados y amontonados, yacían los cadáveres de más de una decena de chicos, los que habían desaparecido, todos muertos, sin sus rostros. Manuel nunca apareció. Hace algunos años, después de muchos problemas judiciales, la propiedad de los González se pudo vender. Con ánimos de eliminar todo rastro del pasado, la familia que adquirió el lugar decidió demoler toda la casa. Todo marchaba en paz hasta que comenzaron a nivelar el fondo y hacer un pozo para instalar una pileta. El hallazgo macabro daba a entender que la maldad de González había llegado mucho más lejos de lo que la justicia creyó en aquel momento. Al menos 15 esqueletos más yacían debajo del piso. Nunca nada más se supo de Manuel González, el asesino detrás de las máscaras. Seguramente ya estará muerto. Sin embargo, en octubre de 2014, un cuerpo
aparecido en una ruta de Mendoza, volvió a hacernos pensar en él, el cuerpo de un hombre a quien le habían arrancado completamente el rostro. Yacía al costado de la ruta. En el bolsillo de la camisa del cadáver encontraron un papel que tenía una firma que los peritos descifraron como Juan González, el hijo de Manuel, el que se salvó de la masacre, que hoy debe tener 80 y pico de años, pero que lleva la muerte en sus venas. La muerte detrás de las máscaras.